Muy buenos días. Qué bueno es estar juntos. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a entrar en ella, a continuar el estudio del libro de Proverbios. Hoy, si no me equivoco, es el tema 75, gracias, de nuestro estudio del libro de Proverbios. Esa es la segunda parte del capítulo 22. Voy a retomar la lectura donde nos quedamos la semana pasada y empezamos a partir del versículo 9. Proverbios 22, 9, en la traducción lenguaje actual, lee lo siguiente. Dice así: Dios bendice al que es generoso y al que comparte su pan con los pobres. Esta versión, en la Reina Valera 1960, habla de el ojo misericordioso. Dice: el ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. Y aquí aprendemos, amada familia, que Dios bendice cuando uno comparte, cuando uno es generoso. Dios es un Dios que da. Dios dio a su Hijo para que tengamos salvación. Dios da la lluvia, el sol y su bendición y su gracia común. Esto quiere decir que no hace llover sobre buenos solamente, hace llover sobre buenos y malos. El sol sale para todos, como dice el dicho. ¿Y esto por qué es? Porque Dios es un Dios de misericordia, es un Dios dador. Aquí el contexto, más bien el texto, subraya un principio espiritual fundamental en lo que es el estudio bíblico. Dios honra y bendice al que es compasivo con el que está necesitado. Cuando leemos que el ojo misericordioso se refiere a una persona que ve con compasión a otra persona. Usted y yo conocemos a gente que cuando ve a otra persona que está en un nivel inferior a esa persona, mucha gente los ve mal, los desprecia, tienen ojos altivos y dicen: ay, no, esa gente. Hasta se expresan de manera despectiva de ellos. No es el caso de esta persona, porque no hay indiferencia, no hay juicio. Es alguien que reconoce la necesidad ajena y actúa en generosidad. La misericordia y la compasión son atributos de nuestro Dios. Leemos en Éxodo capítulo 34, versículo 6, lo siguiente: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Hablando Moisés. Así que vemos que quien comparte con el pobre está reflejando el carácter divino. En ese sentido, este proverbio conecta con la enseñanza general de la Biblia de que los creyentes, es decir, ustedes y yo, estamos llamados a imitar a Dios en su compasión. Dice Lucas en el capítulo 6, versículo 36: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ese verbo que leímos, que es el dio, muestra que no se trata de una actitud pasiva, sino de una actitud que va en pos. Ves la necesidad y vas. Hace algunos años atrás conocí el testimonio de un hombre que tiene el ministerio infantil más grande de todo el mundo. Se llama Bill Wilson, y no hablo del de AA porque es el mismo nombre, sino del creador de AA, del programa. No es otro, es una persona que está en Nueva York, un hombre ya grande, de edad y de experiencia, y él comparte y dice que llegó a las calles de Nueva York en los 70s, mediados de los 70s, a donde dice que en las calles de los barrios más problemáticos de la ciudad de Nueva York veías jeringas tiradas por todos lados de los drogadictos que se inyectaban heroína, que vivían en esa situación. Y dice que él no necesitó un llamado de Dios, que se le apareciera o un ángel o algo. Dice, la necesidad era el llamado. Y esa es la verdad. Cuando tú ves a alguien en necesidad, ese es el llamado.
Cuando ves que alguien se está cayendo, ¿qué haces? Te volteas y te ríes y dices, ¡ay, mira cómo se cayó! O corres y lo levantas, ¿no? Sí, entiende lo que le estoy diciendo, ¿cierto? Es una actitud que no es pasiva, sino alguien que actúa con generosidad. Y esa bendición puede ser tanto espiritual como material, presente o futura. Depende del contexto en que se aplique. Este principio aparece amplio y profundo en el Nuevo Testamento cuando Jesús en Mateo 25, versículo 40, dice lo siguiente: yo, el Rey, les diré, lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quien yo considero como hermanos, es como si me lo hubieran hecho a mí, o como lo hubieran hecho para mí. El acto de dar al necesitado es visto como un acto hecho directamente a Dios. En la parábola de Jesús para el buen samaritano, usted y yo la conocemos. Leemos que va un sacerdote, va un levita y pasan de largo al observar a un hombre que ha sido golpeado, robado y que está medio muerto. A esos dos hombres les faltaba ese buen ojo, ese ojo de misericordia del que leímos hace un momento. El buen samaritano vio al herido con compasión, se acercó, limpió sus heridas, pero hizo más allá. Lo trasladó a la posada, pagó por sus cuidados, y eso lo podemos leer en Lucas. Lo puede leer después en casa. Ese es el ojo misericordioso. ¿Qué hacemos tú y yo cuando vemos a alguien que está en necesidad? Nos hacemos así como que... ¿Nos hacemos de la vista gorda, como decimos? ¿O vamos en pos de lo que somos llamados a hacer? Piénselo, deje que caiga por un segundo. Piense en alguna situación, en algún momento de cuando usted ha estado, cuando Dios le ha dado la oportunidad de estar delante de una situación así. No está en lo que traigo en mis apuntes, pero recuerdo que en Primera de Juan hay algún momento donde Juan dice, ¿cómo le decimos a nuestros hermanos que Dios te bendiga? Y no les damos para que se tapen cuando tienen frío, o no les damos de comer cuando tienen hambre. Eso no está bien. Entonces nosotros necesitamos reflexionar en lo que hacemos cuando nos presentamos ante esa situación. Siguiente proverbio. Proverbio capítulo 22, versículo 10. Dice la Escritura: aleja de ti al buscapleitos y acabarán los problemas. Esta misma palabra, en una versión Reina Valera 1960, dice: echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. Aquí este versículo se centra en la dinámica social y moral de la comunidad, particularmente en la importancia de mantener la armonía y eliminar esas malas influencias que destruyen esa toxicidad que hay en las relaciones. El término escarnecedor que acabamos de leer se refiere a una persona, escuche lo que significa escarnecedor, porque de repente escuchas eso y dices, pues no sé, no acabo de entender. A mí me pasaba eso. Pero al leer que escarnecedor significa cínico, burlón, arrogante, despectivo, digo, ahora entiendo mejor qué significa. Ahora en algún momento me pude haber identificado o me identifico con esa persona cuando eres burlón, cuando eres cínico, cuando eres arrogante, cuando eres despectivo, que no solo se opone a la sabiduría, sino que también ridiculiza la instrucción y el consejo. O sea, se burla. En la teología del Antiguo Testamento, el escarnecedor es lo opuesto al sabio. ¿Conoces a alguien así? Seguramente sí. Aquí es, conozco a alguien, pero también qué tanto de eso hay en mi vida. Y no es simplemente una persona ignorante, sino que alguien que rechaza activamente la corrección y fomenta el desorden. Esta figura
representa al que endurece su corazón contra Dios y desobedece. Ese es el escarnecedor. Qué importante es entender lo que estaba en la enseñanza aplicando a nuestra vida el día de hoy, porque debemos cuidarnos. Ahora, echarlo fuera, como leímos en el versículo, no implica necesariamente violencia, sino cortar su influencia dentro de la comunidad que busca vivir conforme a la voluntad divina. Pongamos un ejemplo. Imagínense que de repente alguien entrara aquí que fuese de ese tipo de personas. Que lo tomamos entre 3 o 4, lo levantamos así, lo llevamos para allá afuera y le decimos, allá quédate, aquí no eres bienvenido. No necesariamente tendríamos que hacerlo así, porque no es la indicación. Sino, cuando hablamos de contienda, implica conflicto, discusión, división. Y el texto indica que ese escarnecedor no es solamente alguien que participa en el conflicto, sino que provoca y lo alimenta. Ahora, esto en términos espirituales, amada familia, es una figura que siembra discordia, destruyendo la unidad que Dios desea en su pueblo. Y al remover a esta persona, al quitarlo de la ecuación, se elimina también la fuente de desorden. Permítame leerles 1 Corintios 1:10. Os ruego, escribe Pablo, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Qué importante es la unidad. Qué importante es pensar igual. Qué importante es estar en un mismo sentir. Ojo, porque esto aplica en la iglesia, en nuestros hogares, incluso en las empresas. Porque si en la empresa uno piensa aquí, el otro piensa allá, no llegamos a ningún lado. Pero si hay una unidad, si hay un mismo propósito, hacia un mismo lado, y déjeme poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, cuando el papá y la mamá no se ponen de acuerdo y tienen un hijo, el hijo va con quien el hijo sabe que puede manipular, sabe que puede sacarle el permiso. ¿Se acuerda cuando sus hijos eran pequeños? Yo me acuerdo muy bien que mis hijos venían y decían, oye papá, ¿puedo eso y esto? Y yo decía, sí. Y luego venía mi esposa, ¿no? Así como, yo le dije que no. Hasta que un día nos sentamos y nos pusimos a platicar y dijimos, vamos a ponernos de acuerdo. Entonces la siguiente vez cuando alguien venía y me decía, oye papá, ¿puedo hacer esto? Yo preguntaba, ¿ya le preguntaste a tu mamá? Sí. ¿Y qué te dijo? No, pues me dijo que no. Entonces es no. Me dijo que sí. Entonces es sí. Pero esto si lo trasladamos a un círculo más amplio, que no solamente sea en nuestra casa, y lo trasladamos a la iglesia, por ejemplo, yo no sé si usted sepa, pero en la iglesia la Biblia marca y dice que tiene que haber disciplina, tiene que haber un orden. Bendito sea Dios, entre nosotros no hay en esa situación. Cuando la llegó a ver, se hizo lo que se tenía que hacer. Yo me acuerdo que hace muchos años, y cuando le digo muchos, estoy hablando de más de 20, estuve en un lugar a donde me senté en un lugar, una iglesia, terminó la alabanza y todo, y de repente dicen, bueno, pues el día de hoy es una reunión muy especial, porque el día de hoy va a predicar tal persona. Todo el mundo, qué padre, qué bien que va a predicar tal persona. Se para la persona que va a exponer la palabra y dice, sí, pero hoy no es una reunión común y corriente. Hoy vengo a exponer al pastor. Y el pastor anda con una mujer que no es su esposa y se le ha dicho, y hemos ido a hablar con él y le hemos dicho, y empezó a dar todos los pormenores, y entonces como que, ok, y lo venimos a exponer delante de todos ustedes porque la Biblia dice que, y marca la pauta, y bíblicamente enseña y dice los pasos que hay que seguir. Porque yo no sé si usted sepa, pero por ejemplo, si alguien quiere acusar al pastor de algo, dice la Escritura que debe haber 2 o 3 testigos. De hecho, hace un tiempo atrás, un amigo mío que usted conoce,
nos dio una noticia de también una persona que usted conoce, de algo que usted no conoce, que no le voy a decir, y nos dijo, pasó esto. Y mi respuesta fue, sí, pero bíblicamente necesitamos de 2 o 3. No podemos dejarnos guiar por uno. Y hasta que no haya 2 o 3, no se puede hacer nada. Va a quedar ahí en el, pues alguien dijo algo, ¿no? ¿Sí entiende lo que le estoy diciendo? ¿Por qué? Porque así lo marca la Biblia. De hecho, Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Resalta que la paz y la unidad florezcan. Es necesario excluir a aquellos que están en oposición abierta a la verdad de Dios por su influencia que corrompe y destruye la vida en la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué estamos hablando? De que si alguna vez alguien en algún momento en la iglesia hace algo, hay que llamarlo y hay que exponerle y hay que decirle y hay que animarle y hay que, como se ha hecho. ¿Por qué? Porque es así. El versículo promete que al remover al escarnecedor cesará la contienda, el pleito y la afrenta. Y desde la perspectiva que nosotros tenemos, esta paz no es meramente una ausencia del conflicto, sino una restauración de la armonía a la que somos llamados usted y yo. El versículo promete que una vez que quitemos esto, las cosas se van a calmar. Porque el pecado no solamente afecta a esa persona, sino que afecta a todos los demás. Un ejemplo que usted y yo podemos poner en práctica es que si en algún momento en nuestras familias hay un conflicto, lo primero que hay que hacer es confrontarlo. Y cuando digo confrontarlo, no es de que cada quien agarre una escoba y vamos a ver cómo nos... No, confrontarlo es decir, a ver, ven, vamos a sentarnos a hablarlo, vamos a sentarnos a arreglarlo, porque no podemos permanecer así, porque los conflictos dentro de las destruyen relaciones. Los conflictos hay que tratarlos. Somos llamados a tener una relación en santidad con Dios y con los hermanos y obviamente con nuestra familia. Este proverbio tiene una revelación para la vida de la iglesia y de la comunidad cristiana y advierte contra aquellos que causan divisiones. Romanos 16:17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. O sea, si hay alguien que abiertamente está haciendo eso, te apartas. Tito, capítulo 3, versículo 10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, dice, deséchalo. O sea que sí hay oportunidad de restauración. O sea que sí debe haber una segunda oportunidad, claro, porque todos nos equivocamos, claro, porque todos en algún momento decimos cosas que no queremos o que estamos en el momento del calor. Y dale la oportunidad de que se arrepienta. Llámale, habla, platícalo. ¿No entiende? Hazlo otra vez. ¿No entiende? Deséchalo. Ay, pero qué falta de amor. No, es disciplina. El amor está en cuidar al resto. Claro que la gracia y la paciencia son esenciales, pero también hay momentos en los que la corrección firme, incluso hasta la separación, es necesaria para proteger la salud espiritual en el cuerpo de Cristo. En el nivel personal, invita a reflexionar sobre si uno mismo no está actuando así. ¿Estás actuando de manera sabia o eres un escarnecedor? ¿Estás promoviendo la paz o estás alimentando el conflicto? ¿Soy receptivo a la corrección o me burlo de ella? Qué importante es entender todo esto.
que la santificación a la que somos llamados implica la muerte al pecado y vivir de acuerdo con Cristo. Así que Proverbios 22:10 es un recordatorio, amada familia, de la gravedad de la actitud escarnecedora, tanto dentro como fuera de la comunidad de creyentes. Siguiente proverbio, Proverbio 22:11. Al que convence con su sinceridad, el rey le brinda su amistad. El rey Salomón, quien escribe todo esto, el rey más sabio sobre la tierra, obviamente después de nuestro Señor Jesucristo, tenía los mejores consejeros, que eran hombres justos, que decían la verdad. Y la idea general de este proverbio es la verdad expresada con tacto. Cuando una persona te dice la verdad con tacto, se granjea este respeto. Proverbios 16:13, los reyes aprecian a la gente que les habla con la verdad. Le platico a la que hoy es mi coordinadora, mi jefa inmediata en la escuela, que también es cristiana, y le digo que muchos años vivimos en una iglesia, en un lugar a donde nuestro jefe directo, el pastor principal, era una persona a la que nosotros, después de muchos años, nos dimos cuenta que nosotros participamos abiertamente, indirectamente, con el hacerle, el ayudarle a moldear su forma de ser. Cuando tú te topas con un grupo de personas que a todo te dicen que sí, no quiere decir que te amen, quiere decir que quieren quedar bien contigo. Cuando trabajas con una persona que es tu superior y a todo le dices, ay, sí, uy, qué bonito, ay, te quedó re bien, uy, eso no es hablarle con la verdad. Eso es querer quedar bien con él. No sé si me explico. Entonces, cuando nos encontramos con este tipo de situaciones, el rey aprecia cuando se le dice la verdad, y a veces la verdad es decirle lo contrario a lo que él está diciendo. Cuando una persona viene y te dice, oye, fíjate que me encanta esa idea, y fíjate que queremos y hacemos y vamos, y tú estás viendo desde afuera, estás viendo otro panorama, y tú le dices, oye, pero ¿considerarías hacer esto y el otro? Y la persona dice, oye, ¿qué razón tienes? Entonces has ganado su respeto. Porque si tú le dices que sí a todo lo que te está diciendo, al final del día lo único que estás haciendo es lisonja, que en español decimos la barba, ¿cierto? Los reyes sabios escuchan el consejo honesto, Proverbios 15:31. Si quieres ser sabio, acepta las correcciones que buscan mejorar tu vida. Muchos años escuché personas que venían y me decían, oye, necesito un consejo, ¿me puedes ayudar? Sí, cómo no. Y venían y te decían la problemática, les decías o les compartías lo que tú creías que era la mejor opción para sus vidas, para ese consejo que buscaban, y se iban. Y al rato los veías hablando con otra persona, y al rato los veías hablando con otra persona, y al rato los veías hablando con otra persona del mismo tema. Y entonces tú decías, pues esa persona no está buscando una solución, está buscando que alguien le diga lo que quiere escuchar. ¿Por qué? Porque así somos. Cuando no somos sabios, solamente queremos que las cosas funcionen como nosotros queremos. Pero cuando tú eres humilde, cuando tú reconoces, cuando tú dices, Padre, ayúdame a ser sabio y prudente, y la gente te dice algo que no es lo que tú quieres escuchar, lo primero que tienes que hacer es no enojarte. Porque muchos nos enojamos y dicen, no, a ver, espérame. ¿Y si tiene razón?
Y si lo que me está diciendo realmente es lo que necesito hacer, entonces das un paso atrás y ves el panorama de forma más amplia. Eso es ser sabio. Salomón sabía que quienes eran sus amigos fieles eran hombres cuyas palabras amables fluían de un corazón puro, buscando en él lo mejor, para él lo mejor. No el decirle sí, uy, wow, qué bonito, ay, sí, oh, wow, sí. No, eso no es así. Y si lo llevas a otra esfera de nuestro entorno, ¿cuántos padres de familia no hay que le dicen que sí a sus hijos en todo? Y qué bonito te salió, qué bonito cantas, qué bonito haces esto, cuando en realidad no es así. Yo conozco una persona que decía que su hija cantaba precioso y la inscribió incluso a esos reality shows que hay en la televisión, ¿no? Yo ni me acuerdo cómo se llaman, ¿no? Pero él decía y juraba que su hija cantaba precioso. Es que tiene una voz preciosa y todos los que la escuchábamos decíamos, no es cierto. Solo él, en su amor de padre, escuchaba que su hija cantaba precioso. Siguiente proverbio, capítulo 22, versículo 12. Dios protege al sabio, pero pone en vergüenza al mentiroso. Otros proverbios señalan que seguir la verdad de Dios con sabiduría le da a una persona una mejor probabilidad de éxito. Los que siguen el verdadero y el buen consejo son mucho menos propensos a experimentar los desastres. Una persona que es engañosa, que es deshonesta, que actúa directamente en contra de los principios de Dios, pues obviamente que le va a ir mal, ¿verdad? Dios es un Dios de verdad. 1 Corintios 3:13. Pero cuando llegue el fin del mundo, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. Esto es bien serio. Dios protege al sabio, pero pone en vergüenza al mentiroso. Dios un día, y hablamos de predicar su palabra. Y si hablamos de vender un producto, tarde o temprano va a salir a la luz. Si hablamos de una relación, tarde o temprano va a salir a la luz todo. Mateo 12:36. Les aseguro que en el día del juicio final, todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerles daño a los demás. Tremendo, porque la verdad es que Dios protege al sabio, pero un día va a poner en vergüenza al mentiroso. Hemos hablado mucho acerca de la mentira, hemos hablado mucho acerca de que cuando tú quieres esconder algo, te va a ir mal. Un día todo va a salir a la luz. Siguiente capítulo más bien versículo de Proverbios 22, versículo 13. El haragán, esa palabra es sinónimo de flojo, ¿cierto? El haragán siempre pone pretextos para no ir al trabajo. Dice que el león en la calle se lo quiere comer. Me acordé hace unos días estaba viendo unos videos de esos que salen, ¿no? Y de repente dicen, no me va a creer mi jefe cuando le diga que había un león en la calle. Y sí, en Guadalajara se escapó un león y andaba por un fraccionamiento, ¿no? Me da risa porque aquí leemos que siempre pone pretextos para ir al trabajo. Dice que el león en la calle se lo quiere comer. En ese momento sí había un león que se había escapado, pero no es cosa de todos los días. No vivimos en el África, no vivimos allá donde dices, ay no, están las hienas o los leones. No. Y la Biblia habla mucho acerca de
de y en contra de la pereza. Proverbios 6:6 comienza diciendo: vamos, joven perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en cómo trabaja y aprende a ser sabio como ella. Y recalca la sabiduría otra vez. La hormiga no tiene jefes, ni capataces, ni gobernantes, pero durante la cosecha recoge su comida y la guarda. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Qué hace? Entiende, comprende que hay un tiempo a donde hay que trabajar duro y estar enfocado y estar haciendo lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque no siempre se puede. Versículo siguiente: jovencito perezoso, ¿cuánto más seguirás durmiendo? ¿Cuándo vas a despertar? Te duermes un poco, te tomas la siesta, tomas un descansito y te cruzas de brazos. Así acabarás en la más terrible pobreza. Pues si no quieres hacer nada, no vas a ir a ningún lado, no vas a llegar a ningún lado. Proverbios 12:24, trabaja y triunfarás. No trabajes y fracasarás. Aquí Salomón expone a las personas que dan excusas por su falta de esfuerzo. Suena un poco exagerado, ¿no? Es que hay un león que me quiere comer. Tal vez en un equivalente moderno podría ser una persona diciendo: es que no salgo a trabajar porque puedo sufrir un accidente, ¿no? El siguiente proverbio, Proverbios 22:14. Los besos de la mujer infiel son una trampa sin fondo. Dios no deja sin castigo a los que se enredan con ella. Una forma común en el antiguo mundo para referirse a una trampa era hablar de un pozo. No sé si ha visto en algunas películas que de repente cavan un pozo, no buscando agua, sino buscando que algo, un animal o alguien caiga en ese pozo. Pero al fondo de ese pozo ponen púas, ponen maderas, puntas, bambús, en varias direcciones, para que cuando la persona caiga ahí, o el animal caiga ahí, se lastime, lo capturen, muera. Hemos leído a través de Proverbios en otros capítulos de esta mujer que es una mujer prohibida y se personifica como la tentación. Proverbios 2, versículos 16 y 17, la sabiduría te librará de la mujer que engaña a su esposo y también te engaña a ti con sus dulces mentiras, de esa mujer que se olvida de su promesa ante Dios. Es un pecado atractivo que te envuelve, que te dice lo que quieres escuchar. Pero a lo que te atrae no es lo que Dios pretende para ti. De hecho, el resultado de seguir esa tentación a esa mujer es la ruina. Y dejarte llevar por eso es tan peligroso como caminar inesperadamente a ese pozo que se cavó con esas púas que te están esperando para que caigas en él. Entonces, cuando una mujer de esas aparece en la vida de un hombre y se convierte en y te empieza a decir y te empieza a halagar y te empieza, es como estar diciendo: ven, cae a este pozo. Que es sabio, el que es prudente, el que es avispado, porque la Biblia nos llama y nos dice que debemos que ser mansos como unas palomas, pero astutos como una serpiente. No, esta mujer lo que quiere es mi alma. No, esta mujer lo que quiere es dividir, lo que quiere es... No.
Siguiente proverbio, Proverbios 22:15. Voy a leerlo en 3 versiones diferentes. La necedad del niño a golpe se corrige. Y lo voy a leer en 3 versiones diferentes porque aquí en esta situación nos podríamos quedar mucho tiempo. Habla acerca de la corrección para los niños. Yo sé que usted se acuerda que nosotros grabamos las pláticas y las subimos a YouTube. Y ahí en YouTube están todas, hay casi 500 predicaciones desde que iniciamos a grabarlas. Y hace unos meses atrás mi esposa estaba checando y dice, oye, aquí hay un comentario que dice que ¿cuándo vamos a llegar? Y me pregunta, dice, ¿cuándo vas a hablar de la corrección a los niños? Y le dije, pues hasta que lleguemos al capítulo 22. Y hay más, ¿no? Más adelante, que hablan acerca de la vara. Y aquí en el Proverbio 22:15 dice, la necedad del niño a golpes se corrige. La Biblia latinoamericana dice, la necedad está ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina la alejará de él. Y la versión Reina Valera 1960 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Ahora, vamos a analizar esto desde la perspectiva de padres cristianos, a la luz de la palabra de Dios. Esto quiere decir que no es que a mí me dieron con un cable, a mí me dieron con un palo de escoba, a mí me dieron, no, con la chancla, no, vamos a ir a lo que dice la palabra de Dios con respecto a la disciplina de los hijos. Y en primer lugar vamos a ver que la realidad del corazón humano, es esta. Desde la infancia, usted y yo, y todos los seres humanos, nacimos con el pecado. Y todos nacemos con una naturaleza caída, inclinada al pecado, debido a la desobediencia de Adán. Romanos 5:12, el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. La necedad no es solo un comportamiento aprendido, sino una condición inseparable del corazón humano desde la niñez, y tiene que ser traída a la luz de la palabra de Dios. La necedad, dice el versículo, está ligada al corazón del niño. Ok, nacen los bebés, empiezan a crecer, y desde una edad muy temprana, de meses, empiezan a rebelarse, empiezan a morder, empiezan a pegarle al otro que le quitó el dulce, que le quitó el juguete. Les decimos a los niños, préstaselo, mi amor, es tuyo, pero tu primo que nada más viene una vez al mes a visitar, préstaselo, no le va a hacer nada, ¿verdad? ¿O no? Y el otro chilla y patalea y hace un berrinche y dice que no. O lo llevas al súper y le dices, no te voy a comprar nada porque no tengo dinero. No, el otro no le importa, no entiende, chilla, y nosotros lo amenazamos y le decimos, mira, el señor de ahí te está viendo, mira, el señor de allá te está, mira, la señora, te va a llevar la señora, el borracho, ay, te va a llevar el señor, si no, mire, señor, ¿no? Le decimos y le inventamos pretexto y medio. Y decimos, ay, es que no entiende, no entiende, ni va a entender. Porque está ligado en su corazón, porque lo trae de naturaleza. Y la papá y la mamá y la abuelita dicen, no, mi hijo es muy bueno. No, mi hijo es diferente. No, mi hijo es distinto a mí. No es distinto. Es rebelde, igual que tú. Igual que yo.
Lo tiene ligado en el corazón. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Gracias a Dios que nos dio un método que no falla, que está comprobadísimo que no falla. Porque cuando tú sacas esa cosa tan maravillosa que es la vara de la corrección para tus hijos, la usas correctamente, y cuando ellos entienden y la ven, mira, parecen cadetes del colegio militar, formaditos así firmes. Yo me acuerdo mucho que nosotros tenemos 4 hijos. Los 4, ya de adultos, nos confesaron y nos dijeron: papá, mamá, es que nosotros nos poníamos de acuerdo y escondíamos la vara. La poníamos arriba, la poníamos abajo, la metíamos detrás del ropero, hacíamos hasta el... Pero lo que ellos no sabían es que nosotros teníamos 3 varas, no una, 3. Porque cuando no encontrábamos una, jalábamos la otra. Y mi esposa tuvo la brillante idea de comprarse una del tamaño de la bolsa y se la metía en la bolsa. Y entonces cuando salíamos y los hijos hacían berrinche, porque hacían berrinche, les decíamos: ahorita venimos, vamos al baño. Y entonces mi esposa tomaba cualquiera de los 3 o 4 que estuviera haciendo berrinche, se los llevaba al baño, allá les aplicaba la vara de la corrección y salía como sedita. Me acuerdo mucho que una vez en un viaje llegamos a un restaurante. En aquellos tiempos, pues la economía era diferente. Estoy hablando de mi familia, no del general, aunque también era diferente, pero en mi familia. Y yo les dije a mis hijos: hijos, no me alcanza para comprarles un refresco a cada quien, así que van a compartir el refresco con su hermano, ¿no? 1 para 2. Ah, no, una de ellas tuvo la brillante idea delante de toda la familia de decir: yo quiero uno para mí solita, ¿no? Y empezó a hacer su teatro. Y dijo: venimos de viaje, la familia, los abuelos, los tíos, los primos, aquí no me pueden hacer nada. Pero se le olvidó que la mamá traía en la bolsa su varita, y entonces se la llevó al baño. Me acuerdo mucho que mi prima decía: híjole, ¿y ahora qué? No, ahorita vas a ver. Regresó sedita. Se tomó su parte de su refresco, le dejó su parte del refresco a su hermano. Solución. Amados, los niños no quiere decir que sean malvados por completo, ni que carezcan de valor o dignidad. Al contrario, son imagen de Dios. Pero el pecado ha distorsionado esto y se manifiesta incluso en los primeros años. Todos, niños, niñas, desde pequeños somos personas que hemos heredado la naturaleza caída y que conlleva a ser rebeldes, a ser necios, a desobedecer. Entonces, entendemos, está en el corazón. 2, la disciplina se debe usar como un instrumento de gracia. ¿Cómo? Con la vara. Dice la Escritura: la vara de la disciplina alejará de él. La vara no es un símbolo de abuso, de violencia, sino una metáfora de corrección, de amor y firmeza. Porque los padres somos llamados a corregir a nuestros hijos y darles propósito. El problema es que la psicología moderna, y lo digo con conocimiento de causa, por ser profesor de 5º año de primaria, es que a muchos niños hoy en día les están diciendo: exprésate. ¿No te gusta? Exprésalo. Y ese no es el problema en sí, porque no estamos diciendo que el niño no deba hablar o no deba expresarse, sino que el niño no está siendo conducido correctamente. Y cuando tú le dices a un niño: expresa, el niño dice: ok, lo quiero ahorita, ¿no? Quiero la paleta payaso. El niño no sabe expresarse de la manera, y tú tienes que conducirlo. O sea, cuando tú le dices: exprésate, tú le tienes que decir: a ver, dime qué,
Es que quiero la paleta payaso. Ok, ya te expresaste, ahora yo te voy a decir, no se puede, o no es el momento. Y el niño debe entender esa comunicación, pero al decirle exprésate, él dice, bueno, entonces él se tira en el suelo, patalea, grita, llora y hace un teatro. Y es que ahora los niños se les deja hacer lo que quieren, a sus emociones, y entonces, ¿dónde está ese amor protector? Ese amor que los conduce, que no los deja hacer lo que ellos quieran. Hace muchos años vi un comercial a donde anunciaban a un niño que andaba en el súper y que metía al súper bombones, chicles, muchos dulces, y la mamá los volvió a poner afuera, ¿no? Entonces cuando el niño se da cuenta, empieza a hacer una rabieta, empieza a correr gritando, tira y avienta y entonces de repente pues la gente que está en el súper se le queda viendo, ¿no? Así, y voltea a ver a la mamá, y la mamá como que pues no sabe qué hacer. Y al final es un comercial en Europa. Al final decía, compre preservativos, como diciendo, si no los vas a educar, no los tengas. ¿Sí entiendes? Y de repente el mensaje es así como que muy fuerte, dices, pero te pones a pensar y dices, ¿cuántas personas? Nadie está preparado para cuando llegan los hijos. A nadie se nos enseña. No hay una escuela donde dices, voy a tomar 6 meses de cómo ser papá. Y todos educamos a nuestros hijos como pensamos que es correcto. Todos decimos, mi mamá le hizo así conmigo, pues así le voy a hacer. Pues mi suegra dice que esto, pues así le voy a hacer. Pero casi nadie va a la escritura, casi nadie va a las escrituras y dice, Señor, ¿qué hago con mi hijo? Dale, si se pone rebelde, dale, y para que aprenda, dale, y cada vez que conteste, dale. Yo he hablado con mucha gente que dice, no, eso está muy mal, pegarle, ¿cómo? Pues si no es un animal, no es un animalito, con una vara, no. Pues sí, pero eso es lo que dice la escritura. Eso es lo que dice Dios. Pues sí, pero mira, tú volteas a ver a la gente que se le educó con vara, y es una persona de bien, es una persona que lo agradece y que dice, yo reconozco que a mí me hizo falta mucha vara, porque fui muy rebelde, porque fui Dios no se equivoca. Hebreos 12:6, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera su hijo. Entonces, ¿Dios castiga? Claro. ¿Dios corrige? Claro. En amor. La disciplina entonces no es un castigo vengativo, sino formativo del carácter. No es una humillación pública, sino una guía privada y restauradora. No busca quebrar el espíritu del niño, sino quebrar la necedad que lo esclaviza. Por último, cuando corriges a tu hijo, el objetivo final es dirigir su corazón hacia Cristo. A través de la corrección fiel, los padres ayudan a sus hijos a ver que su problema no es solo el mal comportamiento, sino un corazón que necesita ser transformado por el Evangelio. Porque te estás rebelando. Y si te rebelas contra mí, que soy tu padre o tu madre, te vas a rebelar contra todo el mundo. Porque si no aprendes a obedecerme a mí, que soy tu autoridad primera y directa y amorosa, te vas a rebelar contra todo el resto del sistema. Te vas a pasar los altos, vas a mentir en tus impuestos, vas a ser infiel con tu esposa o tu esposo, vas a desobedecer a tu jefe, cuando nadie te esté viendo vas a hacer esto. Esa es la verdad de las cosas. La vara sola, por supuesto que no puede salvar al niño.
Entonces le doy vara todos los días para que salga. No es eso. La vara es un instrumento de amor y de guianza que lo tiene que llevar a comprender que necesita ser quebrantado para no ser rebelde, no ser desobediente. Algunos consejos es que hay que orar antes de la disciplina. La disciplina guiada por el Espíritu debe ser de compasión. O sea, aún uno no disciplina a sus hijos cuando ya dice, ya ahora sí, ya me cansaste, ahorita sí vas a ver. No, ahí ya no. Porque ahí lo vas a hacer en enojo, ahí lo vas a hacer molesto. Pero es que está re buena la novela. Ahorita que estén los comerciales vas a ver. Ahorita me voy a parar. Nada más deja que pasen los comerciales y ahorita vas a ver. No es así. Es cuando al niño le estás diciendo que no. En ese momento hay que pararse, hay que dejar de hacer lo que estés haciendo y hay que ir a disciplinarlo. Y hay que decirle, te voy a disciplinar porque, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Exactamente, sí te perdono. Entonces ya no me vas a pegar. No, sí te voy a pegar. Porque con el perdón no se resuelven las cosas. No se restaura el cristal que quebraste, no se restaura lo que haya hecho. Entonces tiene que aprender las consecuencias, explicarle el por qué, ayuda a nuestros hijos a entender la actitud del corazón. Apunta siempre y aprovecha siempre el poderle predicar. Después de corregirle, habla de la gracia de Dios, del perdón de Cristo, del poder del Espíritu Santo para obedecer. Dile, no puedes obedecer porque hay algo en ti. Ora a Dios. Ayúdame, Señor, a obedecer a mis padres. Y por último, sé ejemplo. Porque los hijos aprenden más de lo que ven, de lo que oyen. Como aquel hombre que sale de una reunión a las 3 de la mañana con su familia, llega a la intersección, se para en el alto, está el rojo, voltea para un lado, voltea para el otro, no hay nadie lo ve, y justo antes de acelerar, voltea por el retrovisor y está su hijo de 8 años atrás, viéndolo. Decide no parar, no pasarse el alto. Porque si él se pasa el alto, ¿cómo le explica a su hijo? ¿Qué le va a decir? Es que no hay nadie que nos vea, no pasa nada. Entonces la enseñanza es que cuando nadie te vea, puedes hacer lo que quieres porque no pasa nada. Proverbios 22:15 es un llamado a la corrección, al amor, a la disciplina, no al autoritarismo. Es un recordatorio del rol sagrado de los padres como formadores del corazón de nuestros hijos en un mundo que idealiza a los niños como inocentes por naturaleza. Algunos padres no corrigen con amor, sino corrigen en enojo, en frustración, y lo único que hacen es golpear y destruir y lastimar a sus hijos. Siguiente, Proverbios 22:16, el rico que roba al pobre para hacerse más rico, acabará en la miseria. Salomón era extremadamente rico. Segunda de Crónicas 9:22 dice que el rey Salomón era más sabio y más rico que todos los reyes de esa región, pero defendió la causa de los pobres. En ese versículo denuncia a quienes oprimen a las personas desfavorecidas. Proverbios 15:27, el que siempre quiere tener más hace daño a su familia, pero el que no vende su honradez a cambio de dinero tendrá una larga vida. Es que el dinero vuelve a las personas en otro tipo de personas. El amor al dinero, dice la Escritura, es el principio de todos los males.
El amor al dinero es algo que nos puede causar muchísimos problemas, dice la Escritura. Lucas 12 nos muestra un segmento de una persona que, pensando que tenía todo, podía hacer lo que él quisiera. En el versículo 19, después me diré, ya tienes suficiente para vivir muchos años, come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas. Ese podría ser un hombre común y corriente, o más bien cualquiera en este mundo, en este día. Ya tengo todo lo que necesito, ya puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, no estás pensando que el dinero que Dios te da no te lo da para tu deleite. Amados, si un día Dios decide bendecirte y darte mucho, recuerda esto siempre. Puede ser una prueba para ver dónde está tu corazón. John MacArthur, cuando vivía, dijo una vez que recibió su primer cheque como pastor ahí en la iglesia que él pastoreaba, y fue y les dijo a los ancianos que estaban a cargo de asignarle el sueldo como pastor, él fue y les dijo, oigan, es demasiado lo que me están dando. Y le dijeron, le estamos dando esa cantidad, pastor, porque queremos ver qué va a hacer con ese dinero. Queremos ver dónde está su corazón. Si Dios un día decide darte dinero para que tú tengas en abundancia, pregúntale a Dios, ¿qué quieres que yo haga con todo eso? Porque el dinero que Dios nos da no es para nuestro deleite. El dinero que Dios nos da siendo cristianos y entendiendo el Evangelio es para dar, para bendecir, para que el Evangelio crezca, para que el Evangelio siga adelante. No es para que te compres una casa más grande o tengas un coche más grande, o para que viajes por el mundo y digas, mira la bendición de Dios. La bendición de Dios no se cuenta en dinero. La bendición de Dios no se cuenta en los bienes que tengamos. Porque cuando lleguemos a su presencia no va a decir, ¿dónde están todas las cosas que te compraste con el dinero que te di? Te va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿A quién ayudaste? ¿En qué sembraste? El siguiente versículo, pero Dios le dijo, qué tonto eres, esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo lo que has guardado. Así le pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos, se creen muy ricos, pero en realidad, ante Dios, son pobres. Vamos a dejarlo ahí. Si Dios permite, la siguiente semana continuamos. Oremos. Padre Santo, queremos agradecerte en esta tarde ya por tu palabra. Cuánta riqueza, cuánta verdad, cuánto hay, Señor, para seguir aprendiendo, atesorando, creciendo, madurando, poniendo en práctica de tu bendita palabra. Muchas gracias, Señor, porque nos consideras, Señor, capaces de entenderla, de ponerla en práctica. Gracias por darnos a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gracias por considerar, Señor, nuestras vidas lo suficientemente capaces para entender. Gracias por bendecirnos, por darnos, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos, Señor, aquí, a las personas que escuchan tu palabra. Ayúdanos a crecer y a madurar y a seguir adelante.